bueno, me alegro muchísimo. Nosotros habíamos dejado 15 minutos de descanso, pero ya estos 15 minutos los agotamos, estamos súper felices, así que de una vez le voy a hacer la llamada al profesor José Francisco Amador, que está allí también. Yo ya lo vi conectado para que salida de uno, entrada del otro. Él está por allí y él ha venido trabajando en la parte de la indagación. Entonces, hoy tiene pues su taller de hora y media, hora y larguito. Entonces vamos a ver cómo nos va. Profesor, bienvenido, ¿cómo estás? Martica, muy buenos días. Profesor Puchurú, un placer. Compañeros, todos los que están acompañándonos. Doctora Vivian, qué gusto estar alrededor de ustedes y poder compartir un momento tan agradable a través de estos medios, lo cual ha sido muy grato y es muy grato hacerlo. Así que, pues la idea es empezar a poder construir conocimiento. Voy a darte la palabra, Martica. Sí, no, es que iba a decir que a veces hay unos sueños que uno tiene y cuando uno habla de compartir el aula, o sea, de pronto de hacer una clase y trabajar colaborativamente con otro profesor o alguna cuestión así, entonces uno pues de verdad que lo sueña y muchas veces tanto por el espacio físico como por los recursos es bastante difícil. Es bastante difícil, pero luego estar en estos espacios donde tenemos la oportunidad de tener aquí en la palestra, como dicen, a varios docentes, varias personas que están aportando y cada uno pues desde su ángulo. Entonces es una cuestión maravillosa que yo creo que le debemos a los asuntos positivos que nos van a quedar de este 2020. El poder trabajar, tener en un solo espacio a investigadores, a profesores de diferentes calidades, a personas que están interesadas por cambiar, por mejorar. Entonces, era eso lo que quería decir, seguir saludando a las personas que siguen allí conectaditas y bueno, darte ahora sí el paso. Bueno, Martica, muy buenos días nuevamente a todos. La idea del taller de hoy es recuperar un poco lo que se hizo el día de ayer en la inauguración con parte del grupo, con la profesora Natalia Ceballos Martínez. Vamos a hacer un conjunto de preguntas alrededor de lo que ella hizo, su propuesta. Le pediría el favor a la profesora Natalia si puede abrir su cámara. Muchas gracias. Como ustedes saben, ella es integrante del grupo Profes Transversales del Instituto Santuario. El día de ayer estuvimos hablando con ella. Premio Compartir en el tema de colectivos, lo cual pues primero me llena de orgullo y la posibilidad de la diferencia de la profesora Audrey Natalia colaborándome en este proceso. Y pues voy a hacer un conjunto de preguntas que tienen otra pregunta. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros el día viernes vamos a hacer, ese es el día que me toca, ¿no, Martica? La semana entrante, muchas gracias. Entonces el día viernes tenemos como un cierre donde vamos a ver qué hemos producido a través del taller, de estos 3 talleres, como llaman satélites un poco, de tal manera que mientras estamos con la profesora Audrey Natalia conversando, vamos a tener unos momentos para que a través del chat yo les voy a enviar un formulario donde voy a solicitarles una pregunta a ustedes. Entonces les pediría el favor, pues allí va a estar el formulario, es un formulario de Google, solo tiene una pregunta y la idea, como entre otras, todos nosotros sabemos, la indagación es el oficio de un investigador. Entonces, pues nosotros queremos que nuestros estudiantes sean investigadores y que tengan esa responsabilidad y ese conocimiento, pero también que nos vean a nosotros y que vean un episodio de cómo se empieza a indagar sobre temas pedagógicos. Máxime hoy en día, cuando hablan de virtualidad, cuando hablan de tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué se le pregunta a un profesor?
porque en términos generales, como aquí estamos reunidos muchos de los profesores que somos directores de, por ejemplo, de prácticas docentes, acompañamos estudiantes en sus prácticas y pues nos preguntamos muchas cosas, ¿qué es lo que tienen esos profesores allá exitosos que nosotros a veces en la práctica docente no logramos hacer eso con nuestros estudiantes? ¿Y cómo hacemos para que nuestros estudiantes empiecen a hacer esas observaciones que nosotros necesitamos que ellos hagan, que indaguen, obviamente, que puedan recopilar información y que, bueno, empecemos a ubicarnos en ese terreno? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo le voy a hacer una pregunta a la profesora Audrey Natalia Ceballos. Voy a preguntarle las preguntas que ya están escritas y pues vamos a estar pendientes de su respuesta. Y luego viene una pregunta para todos ustedes, con el propósito de que la escribamos. Las respuestas de estas preguntas que están en los formularios, pues vamos a utilizar como parte de insumo del documento, del producto que genere estos talleres de aquí al viernes, y obviamente para dejar de una vez material para la agenda del 2021. Así que, sin más preámbulos, permítanme un momento, voy a compartir con ustedes este documento donde van a ver las preguntas y pues como primera medida quisiera presentarles nuestro propósito. Es cómo producir materiales educativos colaborativamente, que es gran parte de lo que hace el grupo de profes transversales, que es producir material educativo, además en línea, no solamente colaborativamente, sino en línea, y eso pues llena de una cantidad de elementos significativos en la producción y en el trabajo del hacer docente. Así que la primera pregunta, sin más preámbulos, profesora Audrey Natalia, muy buenos días. Muy buenos días, profe José Francisco, y un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos están acompañando en este espacio de reflexión pedagógica e investigativa. Bueno, profesora Audrey Natalia, mire, uno se hace la pregunta, estos profesores transversales que se unen para hacer una actividad integrada, de tal suerte que se puedan evaluar varias competencias de diferentes áreas, ¿cómo identifican cuál es el ejercicio? Le pediría al favor pudiera tener los detalles de cómo ustedes identifican los contenidos que van a desarrollar, cómo logran esa identificación entre ustedes. Muy bien, bueno, este trabajo de transversalizar nuestras 4 áreas, que son artes, sociales, español e informática, está basado en unas relaciones comunicativas que nos permiten, que nos han permitido conocer nuestros estándares de competencia de cada una de nuestras 4 áreas. Entonces, en el ejercicio diario que hacemos de reunirnos a través de Meet para planear, evaluar y hacer la retroalimentación, nosotros nos hemos compartido nuestros estándares de competencia. Entonces, yo he conocido de artes, de sociales, de español y digamos, si estamos planeando para sexto, entonces lo ponemos allí en escena, en el escenario, nuestros estándares de competencia para grado sexto, y definimos de ellos cuál podríamos utilizar para abordar desde un solo tema, porque siempre desarrollamos la actividad de aprendizaje a partir de un solo tema, y cómo a partir de ese tema nosotros podríamos detonar el aprendizaje de nuestros estudiantes y desarrollar una competencia específica de cada una de nuestras 4 áreas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque recordemos que nuestra metodología está fundamentada en 2 objetivos. El primero de ellos tiene que ver con sopesar la cantidad sopesar y disminuir la cantidad de actividades de aprendizaje que son enviadas a nuestros estudiantes. Y lo segundo, disminuir el tiempo que ellos están realizando la actividad, porque para nadie fue un secreto que nuestros estudiantes estaban saturados de tareas.
Entonces, en ese orden de ideas, por eso lo definimos así, a partir de la revisión de nuestros estándares de competencias, la definición de un tema, a partir de eso definir qué competencia específica íbamos a pretender desarrollar a través de esa actividad de aprendizaje para flexibilizar. Profesora, bueno, muchísimas gracias. Esta es una experiencia que, entre otras, pues tiene el sello que en la práctica se ha dado. Es decir, más que plantearse la pregunta de si tienen fórmulas de pronto mágicas o fórmulas muy especiales, encontramos efectivamente eso. Pero a los profesores que nosotros trabajamos con otros estudiantes que van a ser profesores, como los futuros licenciados en diferentes áreas del conocimiento, pues vale la pena que nos hagamos esta pregunta que les voy a presentar acá. ¿Qué preguntas debe hacerse o usted le haría a un grupo de docentes para acordar un contenido a desarrollar transversalmente? Cuando usted está trabajando, por ejemplo, como coordinador de una práctica docente y tiene 2, 3, 4 estudiantes, ¿usted qué preguntas le tendría que hacer a ese grupo de estudiantes para acordar un contenido que vayan a desarrollar varios estudiantes? Puede ser en la misma asignatura, puede ser en diferentes asignaturas. Para esto, los voy a invitar a que, por favor, en el chat voy a escribirles la dirección electrónica del grupo, por favor, del formulario. Allí la tienen ustedes en este momento. O, en su defecto, permítanme, les comparto aquí. En su defecto, pueden ingresar ustedes al workshop, a la página del workshop del Padlet. En el Padlet ustedes van a encontrar aquí un conjunto de preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí está la primera pregunta, question 1. Entonces, para este proceso, por favor, mientras ustedes contestan la pregunta, porque entre otras, permítanme, aquí voy a abrir el formulario, tiene su nombre y una respuesta. Les pediría el favor, aquí dice que qué preguntas harían. Como somos varios, por favor, cada uno escriba una, lo más sencilla posible. Por experiencia en el proceso de manejo de estas situaciones virtuales, quisiera pedirles el favor de lo siguiente. Vamos a darnos pues un silencio de 5 minutos, igual que se hace en las horas de música. Usted para unos minuticos para poder escuchar el sonido en su cerebro y poder imaginarse las notas musicales. En este caso, más o menos lo mismo. Vamos a hacer un crescendo bajo para poder pensar en qué preguntas usted haría. Pasados esos 5 minutos, ustedes envían la pregunta. Quisiera escuchar alguna pregunta de ustedes acerca de qué preguntarían y luego avanzamos con la profesora Aurey Natalia. Así que démonos 5 minuticos de silencio. Para ese efecto, yo voy a presentarles acá, tengo un cronómetro, entonces con eso nos ahorramos un poquito de tiempo para que tengamos el tiempo preciso. Muchas gracias. Damos 5 minuticos para que ustedes reflexionen y escriban la pregunta.
Muy bien, ya pasaron 5 minutos. Una pregunta para todos ustedes. ¿Consideran que 5 minutos es demasiado tiempo para contestar ese tipo de preguntas o muy poquito? Yo quisiera escuchar a alguno de ustedes que estén en este momento. La puedo molestar, profesora Magda Liliana. ¿Usted qué me diría? Pues la veo con la ventana. La profesora Janet. Sí, profesora Magda. Hola. ¿Usted piensa que Buenos es muy días a todos. ¿Cómo está, profe? Muy bien. Sí, pues voy a darle mi apreciación respecto al tiempo. Yo creo que el tiempo nunca es suficiente, ¿no? Pero pues siempre hay que determinarlo, darle como un punto de referencia. Entonces, con respecto a si los 5 minutos es suficiente, pues no es suficiente, pero tenemos que hacerlo en ese tiempo que nos está dando para formular nuestras preguntas. Igualmente, me parece muy interesante todo lo que he observado y escuchado en esta señal. Perdón, quisiera pedirles el favor que si en algún momento consideran ustedes que el tiempo puede ser menor o ustedes necesitan un poquito más, me lo informen, porque yo tengo que hacer una ayuda ajustada para que el propósito, el taller, avance al ritmo de todos nosotros. Profesora Yaneida, qué pena, la interrumpí. Profesora. No, señor, solamente decía que pues uno tiene también que, o sea, me parece supremamente interesante que usted haga este tipo de preguntas, porque precisamente cuando somos docentes tenemos que revisar las personas con las cuales estamos compartiendo y que esto nos permita poder programar adecuadamente nuestras actividades de clase, ¿sí? Entonces, como usted está planeando, proponiendo revisar que se desarrolle este taller, es fundamental pues el manejo del tiempo, la participación de las personas que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, porque es que cada vez que uno escucha una experiencia de un compañero que desarrolla este tipo de actividades como las que hoy hemos escuchado y ayer, pues nos enseña más cosas a nosotros para poder desarrollarlas con nuestros estudiantes, incluso nosotros docentes universitarios. Siempre he dicho que nosotros tenemos unos pilares fundamentales y están en el preescolar, en la básica, o sea, allá es donde debemos ir formando para cuando lleguen a la universidad tengan un camino bastante adelantado. Entonces, muchas gracias a la doctora Marta por invitarme, por hacerme partícipe de estas buenas experiencias y como lo dije ayer, desde mi universidad estamos siempre dispuestos a trabajar con las personas que quieran. Entonces, invitadísimos todos a vincularse con nuestra universidad, con Unisangil, que está ubicada en el departamento de Santander, a 2 horas de la capital de Santander, que es Bucaramanga, para los que pues no nos conocen así como mucho. Y pues también tenemos en Yopal y en Chiquinquirá. Entonces, muchas gracias. Qué bueno, profesora Yaneida. Profesora Magdalena, qué pena, voy a avanzar un poquitico con la pregunta que estaba haciendo. Ya sí, un poquito el tiempo, la profesora Yaneida nos hizo una presentación, nos dio su posición. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted qué le preguntaría con respecto al contenido a un grupo de profesores que determinan contenidos para trabajar transversalmente? Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, doctor Francisco, yo más que contenidos, yo trabajo en un programa del Ministerio de Educación, entonces partamos de allí, y para mí más que contenidos, o nosotros más que hablar de los contenidos, hablamos de los aprendizajes, en términos de competencias y de habilidades. A la hora de plantear un trabajo transversal, el diálogo estaría centrado en torno a cuáles son las competencias que queremos fortalecer en los estudiantes desde cada una de las áreas del conocimiento, para mirar en qué punto podemos encontrarnos o de qué manera
un área puede aportar al fortalecimiento de esas habilidades y competencias al estudiante, ¿cierto? Para poder hacer ese trabajo de forma integral, ¿cierto? Para que, como nos decía el doctor Follari la semana pasada en un encuentro que tuvimos, para que aunque estemos trabajando como equipo, cada disciplina conserve su esencia, ¿cierto? Y se respeten y se fortalezcan las competencias de cada cual, ¿cierto? Entonces, lo primero sería pensar, de acuerdo al grado y a las características de los estudiantes, al contexto, ¿cierto? Pensar en cuáles son esos aprendizajes que queremos fortalecer en ellos. Y por supuesto que detrás de los aprendizajes luego vendrían los contenidos, porque pues cuando yo digo que no hablo de contenido no quiere decir que los desconozca, los contenidos se requieren, ¿cierto? Porque las competencias están asociadas a unos contenidos y entonces luego de tener definido qué pretendemos con los chicos, vendrían ahí sí los contenidos para que permitan el alcance de ellas. Bueno, pues muchas gracias. Permítanme, voy a pasar para otra pregunta. Cuando la profesora Audrey Natalia trabaja con su equipo, pues ellos tienen que seleccionar material existente para agregar en sus guías de trabajo, porque las hacen ellos. Entonces, pues a mí me surge una duda muy fuerte, porque cuando yo voy a hacer material educativo, pues tengo que saber seleccionar material cuando lo voy a llevar a la clase. Yo voy a ubicarme en este momento en la posición del practicante. Yo tengo mi director de práctica, que todos los conocemos, y recordamos unos grandes directores de práctica, y unos directores de práctica que nos dicen, lleve material para la clase, y uno a veces se pregunta, ¿cómo seleccionar material educativo existente? Después hablamos de qué se crea, pero ¿cómo hacemos para seleccionar material educativo? ¿Cómo lo hacen ustedes en este grupo para poder utilizar ese material en sus guías? ¿Qué hacen allí? Cuéntenos. Bueno, profe, primero es importante brindar un poco de contexto. Nosotros volvimos a la actividad académica el 27 de abril y en ese momento nosotros no empezamos a trabajar en equipo, seguíamos cada uno orientando nuestras áreas, pero pasaron solamente 2 semanas para nosotros darnos cuenta que esa estrategia no iba a funcionar y fue evidente en el tema del ausentismo impresionante de nuestros estudiantes. Además, pues Santuario está ubicado en una zona cafetera y coincidió con mayo, que es un mes de cosecha. Entonces nuestros estudiantes se fueron a recolectar café. Entonces eso ocasionó que nosotros tuviéramos que replantear nuestra estrategia de enseñanza. Entonces allí fue cuando decidimos materializar una iniciativa que ya habíamos trabajado antes, pero de manera muy particular. Entonces en algún momento habíamos transversalizado informática con sociales, en otro momento transversalicé con inglés, transversalicé con matemáticas y así eran casos un poco como aislados. Pero entonces ya nosotros 4 nos sentamos pues a hablar como formalmente y a definir que le apostáramos a esa idea de trabajar juntos, como poder garantizar la continuidad de nuestros estudiantes y parar el ausentismo y prevenir de antemano el tema de deserción escolar. En ese orden de ideas, entonces, comenzamos pensando acerca de cómo íbamos a construir y en qué íbamos a apoyar pues nuestra actividad. Entonces, allí el tema pues, que usted menciona acerca del material educativo es protagónico. Y bueno, en nuestras reuniones de Meet que hacemos diariamente, utilizando la cámara, pues en el caso de 3 de los 4 profes, ellos tienen sus libros de texto escolar en físico.
Entonces, literal, comenzamos a revisar cuáles eran los planes de contenido, a la luz de los estándares de competencias, a cuál de esos le íbamos a apostar, y entonces esa fue pues como el primer material educativo, ¿cierto?, en el cual nos basamos, el libro de texto escolar. Pero allí ocurrió otro descubrimiento, y es que esa estrategia no funcionó. Si bien fue muy importante para darnos luces acerca de los temas tradicionales que debíamos abordar, se quedó corta, porque si bien logramos comenzar a incluir a más estudiantes, a que ellos estuvieran con nosotros, a realizar las actividades, seguía un tema ahí de ausentismo, que era pues muy preocupante. Entonces, profe, ahí recurrimos a la creatividad. O sea, yo pienso que ahí fue como ese elemento de ruptura, de quiebre, y nosotros comenzamos a pensar que necesitábamos otro tipo de material educativo, otro tipo de estrategias comunicativas para que ellos estuvieran motivados, que pienso que es un elemento clave en este proceso de enseñar y aprender en tiempos de pandemia por COVID-19. La motivación ha sido fundamental. Entonces recurrimos a materiales de otras fuentes que no eran los textos escolares. Entonces, videos de YouTube, podcast y estrategias, por ejemplo, como las que de cuadros vivientes, por ejemplo, actividades así que a ellos los sorprendieran, que resultaran ser retos para ellos, para que quisieran estar allí, hacerlo, divertirse aprendiendo. Ok, profesora, bueno, muchísimas gracias. Eso quiere decir que esa selección de material en términos generales parte del texto escolar, y ante las circunstancias ustedes deciden usar otro que existe digitalmente, pero también atendiendo que ellos produzcan el material. Profe, así es. Igual nosotros, en definitiva, nunca nos aislamos del texto escolar. No podemos reconocer, pues, toda esa construcción de conocimiento que hay allí. Siempre está allí, ¿cierto? Y de hecho algunas de las ideas que nosotros tomamos, pues surgen de allí, pero sí, pues el escenario requería que nosotros hiciéramos cosas diferentes, a pesar de que suene un poco cliché, nos teníamos que reinventar para poder garantizar la continuidad de nuestros estudiantes. Entonces, haciendo uso. Bueno, yo les quiero contar a quienes están aquí que este tema de transversalizar tiene una palabra clave o un concepto, que es el trabajo en equipo. No ha sido fácil, somos 4 profesionales de áreas diferentes del conocimiento, con unas metodologías específicas, unas posturas frente a la educación, frente a los sujetos. Entonces, esta posibilidad de construir profes transversales ha sido como la exploración de la capacidad de trabajar en equipo, de poder reflexionar, discutir y llegar a consensos. Entonces, también es implicado identificar nuestras potencialidades, o sea, para qué es bueno cada uno. Entonces, eso fue maravilloso. Entonces, por ejemplo, listo, yo en mi caso tengo muchas fortalezas para la creación de material. Entonces, el tema de video, de la producción de material como infografías, auditivo. La profe de artes es súper fuerte en el tema audiovisual y ella tiene mucha experiencia del pregrado en eso, entonces ella nos aportó todo ese conocimiento, experiencia que tiene. El profe de sociales en el tema del discurso, de pulir y siempre darle contexto a las actividades, y el profe de español fue fundamental para construir nuestros textos y que fueran llamativos. De hecho, les cuento, y qué rico que ustedes puedan conocerlos, muchos de ellos están pensados para ser muy llamativos, y entonces, por ejemplo, muchos los hicimos en rima, y para eso, pues allí estuvo el protagonismo del profe español. Entonces, a partir de esas potencialidades que cada uno tenía, decidimos que lo que había se quedaba corto para nuestros estudiantes. Entonces, ahí fue cuando nos aventuramos a construir material educativo para poder responder a esas necesidades de nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, profesora doña Natalia. Bueno, ahora les tengo otra pregunta a ustedes que van a encontrar allá en el vínculo de Q2. Pregunta 2.
Permítanme, les comparto el vínculo para que la puedan contestar y entre tanto les voy a contar algo. Aquí está el vínculo, está a través del chat o a través de Padlet. Ustedes se encuentran allá ese espacio Q2, pueden hacer clic y abren directamente el formulario. Voy a hacer un ejercicio en estos, démonos para este caso 3 minutos con esta pregunta que tiene que ver precisamente con, pues, preguntarse qué aspectos debe investigar un docente para ajustar el material educativo existente de la presencialidad a la virtualidad. Esa es una pregunta que hoy nos congrega a todos. Voy a decirle lo siguiente. Estoy dirigiendo tesis de grado, pues en pregrado y en maestría en el área de la docencia y ya te doy la palabra, Martica, y decías, y les cuento lo siguiente. Veníamos haciendo proyectos de grado, desarrollando la tesis de grado, pensando que los muchachos iban a trabajar en la presencialidad y nos ha correspondido hacer todo el ajuste para la virtualidad. Igual le ha pasado a los profesores. Martica, tienes una pregunta. Sí, Pacho, todo está súper bien, profesor Francisco, muy bien, pero yo veo que la gente interactúa poquito con el Padlet. Entonces, si tú quieres decirles que allí donde está el más, ellos pueden abrir su tablero y por ahí también pueden escribir, pues si lo desean, ¿no? Ok. Solo eso, porque el resto todo está maravilloso. Para que lo puedan compartir aquí, gracias, muy amable. Pues que si quieren, ¿no? De pronto, pues como es una herramienta que todos vamos teniendo a la mano. Correcto, pueden hacerlo también aquí. Muchas gracias, Martica. Es otra fuente de comunicación. Y acuérdense ustedes, para todos, que la información que fluye en este taller es lo que nos permite construir el documento final. Por eso, bien importante, por favor, sus aportes. Igualmente, pues la idea es que terminada de hacer esta segunda pregunta, voy a contarles algo. Mire, por experiencia en trabajo virtual, les quiero contar algo. Yo voy a quedarme ahora callado un minutico más, porque generalmente cuando las personas están tratando de escribir algo, en ese instante, si yo lo que estoy haciendo en este momento, estoy entorpeciendo la posibilidad de ustedes para contestar. Entonces, virtualmente es importante que yo me quede callado, porque es difícil para un profesor, y en el caso mío, doblemente difícil. Entonces, yo me voy a quedar callado, permítanme un minuto y medio para que ustedes terminen de concluir la pregunta y les pediría el favor, las personas que deseen participar, como lo hicimos anteriormente, alrededor de la pregunta que se ha suscitado en este momento. Quiero leerla para que la tengamos pendiente y es, efectivamente, ¿qué aspectos debe investigar un docente para ajustar el material educativo existente de la presencialidad que usted tiene o que tienen los profesores a la virtualidad? Eso nos va a pasar y nos está pasando en este momento. Entonces, ¿qué aspectos debe investigar? Solo escribamos 2 en este caso. Ahora, si alguien dice uno solo, está bien. O si alguien quiere decir más de 2, estaría bien. Pero escribamos 2 básicamente. Muchas gracias. Vamos a dejar un minuto y medio de silencio de mi parte.
Muy bien. Quisiera hacerles la pregunta a todos ustedes. ¿Alguno de ustedes quisiera hacernos un aporte, indicarnos qué aspectos ustedes consideran, qué aspectos consideran que deben investigar los docentes a la hora de ajustar un material útil, educativo que se implementa en la presencialidad y se va a pasar a la virtualidad? Profesor Samuel Enrique, muy buenos días. Samuel Enrique de Arco. Profesor, buenos días. Profesor, ¿cómo ha estado? Compañeros. ¿De dónde es usted, profesor? Bueno, yo quisiera leer la mía. Este es como uno de los, de los escenarios que más me gustan a mí, porque tiene que ver mucho con la parte de la implementación de los elementos TIC en el proceso de formación. En primer momento yo digo que se debe acudir a elementos que provee la virtualidad, que permiten la representación de un mundo digital en un mundo físico. La representación en un mundo digital del mundo físico. Y como segundo elemento sería cuáles son las oportunidades de potencializar eso. Yo coloco como ejemplo, hay algunos elementos que a veces no permiten en lo físico ser lúdico, mientras que si lo trasladamos a un contexto digital, nos permiten jugar con el conocimiento y de esa manera potencializar los aprendizajes. Sería eso, doctor. ¿Usted, profesor, de qué área es? Profesor Samuel. Se me fue el profesor Samuel. Muchas gracias. Bueno, profesor Samuel, sí. Le escucho. Se me fue el sonido. Tranquilo. ¿De qué área es usted? Se nos está yendo el sonido del profesor Samuel. ¿Sí me lograron escuchar? No. Está sin sonido. Es que no lo escucho bien. Ahí sí lo escucho. Listo, pero ¿me lograron escuchar? No, señor. Ay, yo todo emocionado. No. Escuchamos la primera parte. La primera parte. Listo. Yo me voy al trabajo de repetir. Lo reduje en 2 oraciones, ¿sí? Sí. Yo respondí de esta manera. ¿Qué aspectos se debe investigar? ¿Qué aspectos debe investigar un docente para ajustar el material educativo existente a la presencialidad, de la presencialidad a la virtualidad? Yo respondí así: 1, se debe acudir a los elementos que provee la virtualidad, que permiten la representación del mundo digital del mundo físico. Y segundo, cuáles son las oportunidades de potencializarlo, como por ejemplo, en una manera lúdica, pensando en que probablemente algunos espacios en lo físico se vuelven tan estrictos a lo que son, que no permiten la lúdica y de pronto la interacción para explotar el desarrollo de la creatividad del estudiante y algunos otros elementos para potenciar los aprendizajes. Eso fue lo que escribí. Ok, profesor, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a avanzar un poquito en razón del tiempo. Vamos a avanzar aquí con otra pregunta, que es la siguiente. En términos del trabajo de orientar y de hacer este proceso que vienen desarrollando los profesores transversales, le preguntaría, profesora Natalia, ¿usted qué procesos pedagógicos o qué procesos pedagógicos tienen en cuenta, y me refiero al grupo, para crear material educativo de manera transversal? Es decir, ¿qué aspectos allí consideran ustedes que son vitales pedagógicamente? Quisiera hacerles ampliar un poquito la pregunta, la intención de la pregunta, porque como ustedes verán, estamos en una sesión de preguntas, estamos preguntando, indagando todo el tiempo y tratando de mirar
cómo aprovechar esta experiencia tan importante. La idea fundamental es poder también que ustedes, mientras estamos haciendo la pregunta, puedan visualizar como cuáles son esas competencias que estos profesores tienen que nosotros debemos fortalecer en nuestros estudiantes de pregrado de las licenciaturas y obviamente los que tenemos a nuestro cargo las prácticas docentes. Entonces, otra vez, profesora Quevena, ¿qué procesos pedagógicos tienen en cuenta ustedes para crear material educativo de manera transversal? Que es bien importante la propuesta de ustedes. Bueno, profe, para empezar, es importante mencionar la lectura que nosotros hicimos del contexto. Entonces, nosotros encontramos que el aislamiento obligatorio generó unas nuevas emociones en nuestros estudiantes. Muchas de ellas, además de lo social, de lo económico, muy relacionadas con el aumento de la cantidad de tareas o actividades académicas que se les estaban enviando. Entonces, ese sentimiento de saturación de actividades académicas para nosotros resultó un reto, un desafío. Y frente a ello, nuestra estrategia de profes transversales busca hacer una solución, ¿sí?, a este escenario. ¿Y cómo? Pues a través de la creación de una propuesta de transversalidad curricular de nuestras áreas para optimizar el tiempo que ellos dedican a la actividad académica y que siempre se encuentren muy motivados. Bueno, entonces, entendiendo el contexto de nuestros estudiantes y cómo nosotros buscamos ser una solución, pretendemos que siempre nuestro material, todo el material educativo que producimos, logre ser autosuficiente para ellos. Pues compartirles a todas las personas que nos están acompañando en este momento que nuestros estudiantes en su mayoría pertenecen al sector rural, son hijos, muchos de ellos, de caficultores o de trabajadores del café, y esa condición hace que tengan una condición económica que no les permita tener privilegios en acceder a Internet, ¿sí? Entonces, muchos de ellos, bueno, nosotros cuando empezó todo este tema de la pandemia hicimos un diagnóstico por cada núcleo familiar y ojo con esta cifra, miren, nos arrojó que el 97% de nuestros estudiantes no tenían conexión a Internet en su hogar, no tenían Wi-Fi. Bueno, y de ese porcentaje, el 63% accedía a Internet a través de planes prepago, que como conocemos, muchos de ellos están caracterizados por permitirle a los usuarios acceder a redes sociales como WhatsApp y Facebook. El restante porcentaje de la población no tenía acceso a Internet. Entonces, pues nosotros debíamos entender ese contexto y por eso siempre buscamos que nuestros niños nunca tuvieran que irse fuera de este escenario del grupo de WhatsApp para buscar información, ¿sí? Pues pensando en que el proceso no fuera excluyente. Entonces, realmente hicimos un esfuerzo muy grande para que ellos pudieran tener la mayor cantidad de material a su disposición. Bueno, entonces, en ese sentido, buscamos que el material, pues, les permitiera a ellos desarrollar una actividad autónoma. Muy bien. Ese material también tuvo una particularidad y es que lo presentamos en diferentes formatos, como el profe ahora lo decía. Tenemos que, pues, recojo lo que él menciona en términos de ver esas potencialidades que nos ofrece lo digital para lograr conectar con ellos de manera diferente. Porque a veces en las aulas de clase nuestras prácticas educativas están muy marcadas por lo lectoescritural y olvidamos a veces hacer uso de recursos como el video, como el audio, como jugar mucho con el tema plástico de las artes. Entonces nosotros buscamos que todos nuestro material educativo esté en formatos como texto, imágenes, sonido, animaciones y audiovisual. Bueno, y también buscamos que cuando nuestros estudiantes nos presentaban sus evidencias de aprendizaje, también los hicieran en estos formatos. Les comparto aquí
una experiencia que fue maravillosa. Y es que descubrimos que uno de nuestros estudiantes de grado séptimo es TikToker. Y de cierta manera, pues como ellos lo consideran en su escenario, es un influencer. Entonces lo descubrimos porque en una de las actividades les planteamos a ellos que elaboraran un noticiero y nos dimos cuenta que él tiene unas habilidades bastante desarrolladas en términos de la edición de video. Entonces, cuando le preguntamos que cómo lo había elaborado, entonces él nos contó que lo había hecho a través del uso de esta plataforma de TikTok, y allí conocimos su perfil y este tema, y fue muy importante, profes, y bueno, y también pues los muchachos que están en este momento en pregrado, cómo nosotros podemos pensar en acompañar a nuestros estudiantes en sus procesos de aprendizaje para que esas herramientas que usan tanto, todos sabemos que estamos, y más en ese tiempo de confinamiento, saturados y sobreexpuestos a pantallas. Nuestros estudiantes pasan un porcentaje muy grande de su tiempo del día dedicado a redes sociales, o en el dispositivo móvil si lo tienen. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esos espacios que a ellos les generan tanto interés, motivación, además de usarlos para su entretenimiento o socialización, también podamos nosotros como profes incluirlos en la actividad académica para que además de entretener o socializar, les permitan a ellos aprender? Bueno, muy bien, para seguir respondiendo la pregunta, profe, también tuvimos en cuenta para crear nuestro material educativo de manera transversal, entender que este nuevo escenario de estudiar a través de un grupo de WhatsApp, pues definitivamente no tiene nada que ver con las metodologías tradicionales que vivíamos en la presencialidad. Esto es otro escenario, esto es otro cuento. Entonces, las maneras como nos comunicamos con ellos debían también cambiar. Entonces, también fue muy interesante conocer, por ejemplo, cómo los emoticones nos permitieron tener un nivel de comunicación con ellos muchísimo más fluido. Les cuento otra estrategia que utilizamos. Cuando llamábamos a lista, cada día les proponíamos un reto. Entonces, por ejemplo, hoy, pues obviamente todo en términos del respeto, ¿cierto?, hacia el otro. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a compartir, digamos, comenzamos a llamar a lista, pues obviamente con los estudiantes que tienen la posibilidad de estar conectados. Entonces, van a responder presentando el emoticón que más les gusta en relación con. Otro día hicimos el reto de que por favor nos compartieran fotos si tenían de la mascota. Otro día que por favor se tomaran una selfie. Otro día que por favor nos mostraran el paisaje, y así. Entonces, pues como todas las estrategias que pues permiten evidenciar que los profes debemos flexibilizarnos. Bueno. Entonces, también aquí es importante mencionar que los profes transversales hemos tenido en cuenta para la creación de nuestro material unas acciones, ¿cierto?, particulares, en términos de cómo hemos definido los pasos para la creación de la actividad de aprendizaje, y ella tiene una estructura clara, todo el material educativo que construimos. Entonces, pues como lo mencionábamos ayer, nosotros construimos 5 tipos de materiales. El primero de ellos es la actividad integradora, que tiene una estructura. Además de eso, construimos unos formularios usando Google Forms para validar su comprensión lectora. Y esto, pues también, profes, no es que haya sido desde el principio, esto todo ha sido fruto del probar, del investigar y el experimentar, porque inicialmente enviamos unos textos, ¿cierto?, pues para presentar el tema, y nosotros no nos estábamos dando cuenta si ellos estaban leyendo y qué nivel de comprensión tenían de esos textos. Entonces allí se nos ocurrió la idea de crear esos formularios en Google Forms para validar eso. Y eso pues fue muy interesante. Allí, si a alguno de ustedes les sirve esa estrategia, nos ha funcionado muy bien. Y de pronto alguno de ustedes se pregunta, bueno, eso suena muy chévere para el que tiene internet y para el que no. Entonces eso también fue
fue muy bonito, muy interesante, porque para los niños que no tenían internet, nosotros acordábamos y los llamábamos. Entonces, a través de llamada telefónica, hacíamos la presentación del formulario y retroalimentábamos en ese mismo momento. Bueno, además de los formularios en Google Forms, también construimos material de apoyo, como el que les mostramos ayer. También, además de eso, construimos material motivacional y de ejemplo. Nosotros entendemos que en la educación la emoción es muy importante y poder lograr con ellos unos niveles de empatía resultan muy productivos, pues, para el proceso. Entonces, todo el tiempo construimos piezas gráficas con mensajes positivos, con mensajes alentadores, piezas gráficas para recordar la fecha de entrega de los materiales, también para reconocer a los estudiantes que envían sus actividades, siempre como enalteciendo los aspectos positivos, y también construimos piezas donde nosotros hacíamos lo que les estábamos pidiendo a ellos, porque nuestro lema es educar desde el ejemplo. Y finalmente, el último material que construimos, las piezas gráficas, tienen que ver con la presentación de las notas de cada actividad. Y esto ha sido muy importante porque, y también se los recomiendo, profes, que sería chévere que lo pudieran hacer, que cada vez que termine la actividad ustedes puedan realizar unas piezas gráficas donde estén las notas de los estudiantes, porque eso se convierte en un insumo para poder atender situaciones de ausentismo de algunos estudiantes, y entonces esa información se vuelve un insumo para la comunidad educativa. Entonces se comparte con los papás, el papá sabe cómo va su hijo, se comparte con el director del grupo para que haga el acompañamiento. Si hay un ausentismo que continúa, pues entonces activamos la ruta de atención con la docente orientadora, con el coordinador. Y también nos sucedió que unos casos de abandono por parte de los acudientes, entonces hacer la remisión a comisaría de familia. Entonces, profe, yo pienso que esos han sido algunos elementos que hemos tenido en cuenta para la construcción de nuestro material educativo a través de nuestra propuesta. Hay una pregunta que quiero complementarle, y es, ayer nos hablaba acerca del aprendizaje autónomo. Ustedes tuvieron en cuenta el aprendizaje autónomo. ¿Por qué lo tuvieron en cuenta? Sí, profe. Bueno, y también pues para contarles a ustedes, por esas condiciones que les comenté anteriormente, económicas, esos núcleos familiares que acompañan la actividad académica de nuestros estudiantes de pronto no son los idóneos en términos de poder realmente apoyar pues la realización de sus actividades, porque inclusive muchos de nuestros acudientes son analfabetas, muchos de ellos no lograron terminar la primaria. Entonces nosotros sentimos que los acudientes, que nuestros papás quieren apoyar a sus hijos, pero de pronto no tienen los elementos para hacerlo. Entonces definitivamente descubrimos que nuestros estudiantes estaban un poco solos para afrontar el desarrollo de su actividad académica. Entonces, en ese sentido, nosotros asumimos un rol, pues, intentando ser coherentes con esto. Y por eso pensamos que todo nuestro material debía darle esos elementos de apoyo para que los estudiantes solitos, de manera autónoma, pudieran estudiar y poder ellos autorregularse, regular su tiempo, verificar a través de una parte de nuestra actividad de aprendizaje que se llama evidencia de aprendizaje, que es un checklist que ellos puedan verificar. Bueno, la profe me está pidiendo que construya un texto de 100 palabras, ¿lo hice o no lo hice? Bueno, la profe me está pidiendo que le envíe una fotografía de la ilustración, ¿lo hice? ¿No lo hice? Y también intentamos siempre que todo el material que construimos sea muy claro o transparente, para que el niño pueda entender muy bien qué le estamos solicitando. Entonces, para qué grado va dirigida la actividad, cuál es la fecha límite de entrega, cuál es el objetivo de aprendizaje que pretendemos alcanzar, cuál es la competencia. Así, profe. Bueno, muchísimas gracias, profesora.
Le quiero comentar que pues su respuesta me ha contestado otras preguntas que ya traía. Así que podemos avanzar un poquito más. No, muy bien, porque eso me da posibilidades a mí de pensar, entre otras, que la pregunta me permite que usted detone respuestas con mucho conocimiento, sobre todo lo importante cuando usted nos está mostrando cómo en la práctica hicieron investigación de la realidad de los estudiantes, del contexto de los estudiantes y plantean una postura pedagógica sobre ellos. Es decir, no solamente van y preguntan, bueno, ¿y usted cuántas personas tiene en la casa? ¿Qué hacen? Sino que reconocen los niveles culturales de sus apoyos pedagógicos, apoyos educativos en la casa misma, los recursos que tienen y pues básico que todo profesor sepa hacer un muy buen diagnóstico, no solamente en lo cognitivo, sino en lo social y en lo cultural, que es, digamos, como la extensión que ustedes han hecho para poder llegar a un proceso de formación virtual. Es decir, es necesario no solamente hacer el checklist que, digámoslo así, sabe este tema, no lo sabe, el saber previo lo tiene, no. Reconocemos toda su estructura y toda su plataforma cognitiva y social que le permite a ustedes empezar a decir, bueno, ¿cómo vamos a crear este material para que en contexto lo puedan resolver? Les tengo una pregunta para todos y es esta, la que sigue aquí. Obviamente, hablando del tema del aprendizaje autónomo. Esta es una pregunta que aquí vamos a tener algunos sonidos de ambiente. Por favor, si se alcanzan a acordar, pues estamos al tanto. Yo voy a hablar un poquito más duro, a ver si logro hablar mejor, más duro que la parte de afuera. Y es esta, miren, ¿qué le indicaría a usted que un material educativo sea apropiado para utilizar en un ambiente basado en el aprendizaje autónomo? Esta es una decisión muy importante que debe tener un estudiante cuando va a trabajar con los alumnos a los cuales él va a asistir. Esa es una pregunta que todo profesor tiene que plantearse. Yo determino que es fundamental que los estudiantes aprendan de manera autónoma. Entonces yo necesito materiales que correspondan con esa evaluación que yo hago anterior y que me permite con un diagnóstico muy sólido decir, estos son los materiales que necesito. Entonces quisiera preguntarles, démonos un minuto para pues contestar esta pregunta. Ustedes la tienen también, la misma pregunta la tienen, ya les voy a compartir el formulario. Tienen esta pregunta aquí. Igualmente, por el Padlet la pueden encontrar. Ya nos han hecho algunas participaciones. Nos dicen que el diagnóstico es indispensable para la caracterización de conectividad y disposición al abordaje de las nuevas experiencias interactivas. Muy importante el diagnóstico. Muy buenos diagnósticos, muy buenas maneras de poder empezar a absorber la realidad y poder actuar en consecuencia. Muy bien. Quisiera saber en este momento si alguno de ustedes desea hacer una participación, una pregunta al respecto, teniendo en cuenta la pregunta, ¿qué le indicaría a usted que un material educativo sea apropiado para utilizar en un ambiente basado en el aprendizaje autónomo? La profesora Martica, cuénteme, Martica. Pues yo pienso que un indicativo pudiera ser que el estudiante lo pueda resolver por él mismo. Y otro que me parece muy fundamental es que
que el material le brinde por sí mismo al estudiante las herramientas para progresar. Y, por ejemplo, ¿como qué herramientas? Por ejemplo, que si él tiene que hacer, digamos, una lectura, entonces yo le puedo compartir un método para que él pueda, digamos, como leer. Bueno, igual yo quiero hacer propaganda. Es que hace unos días le he compartido un texto que me parece muy interesante para los profesores, que se llama Dar clase con la boca cerrada. Y entonces, en relación con lo que tú decías ahorita de poder hacer esos silencios para entender qué es lo que está sucediendo y para poder como avanzar en ello, entonces son esas estrategias, digamos, de aprendizaje o de también de enseñanza, ¿cierto?, autónoma, que debemos tener los profesores. Y entonces, cuando digamos que yo le doy un material que, digamos, que tenga el método, entonces es como un material que hable por sí mismo, que el estudiante pueda, con las herramientas que él tiene, lo pueda como utilizar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y voy a poner el link de pronto del libro ahí para, pues, para los asistentes, ¿no? O sea, este es el momento de compartir. Muchas gracias, mi amor Martica. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna respuesta alrededor de la pregunta? Buenos días. Buenos días, Ivonne Amparo Londoño, supongo que es el apellido. No me alcanzo a ver bien. Señor, hablo de los Llanos, de la universidad. De la universidad. Gracias. Desde la Universidad de los Llanos. De la universidad. En Villavicencio. Qué bueno. Gracias. Sí, me parece muy interesante el tema de hoy, supremamente interesante, y más para los que estamos en estos cursos o en estos programas de formación de docentes. Este año ha sido un tanto complicado, pues debido a la pandemia y a todos esos retos que prácticas profesionales docentes. Entonces sí es muy importante lo que decía el profe Samuel, el profe que escribió en el chat, el conocer, hacer un diagnóstico, el conocer a nuestros estudiantes, el preguntarnos como colectivo qué tipo de profesor queremos formar, ¿sí? Hacia dónde, qué pretendemos en nuestros estudiantes, cómo lograrlo, qué productos, qué metas esperamos cada semestre para lograr ese propósito de formación. Y también a partir de los estudiantes haciendo ese diagnóstico, mirar qué oportunidades tiene, si tiene acceso a internet, si no lo tiene, y también no solo a nuestro estudiante practicante, sino a los estudiantes donde él va a interactuar, ¿sí? a nuestros estudiantes objeto de práctica, para así mismo determinar qué materiales y qué recursos empezar a utilizar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me parece que como que esa potencialidad de los materiales y recursos se ven en la manera en que los estudiantes argumentan, ¿no? Me refiero a los estudiantes de las instituciones educativas. O sea, nosotros como profesores debemos orientar a nuestros estudiantes practicantes, y me parece que uno ve la efectividad de ese aprendizaje autónomo si los niños empiezan a argumentar a partir de esos materiales o esos recursos que estamos brindando, si podemos realmente hacer que el niño reflexione, piense, y que a pesar de que estemos en todo esto de la conectividad, ellos puedan hacer en sus casas, ¿sí? El hacer, el tener que construir, tener que hacer en sus casas para así poder argumentar y poder crear conjeturas o poder hablar con respecto al tema que se está hablando. Me parece que en este momento es muy importante
el maestro mediador, estar en el, pues, aprendizajes profundos, lograr en los aprendizajes profundos, sacándole todo el provecho a esos materiales y a esos recursos que él está empleando y que nosotros podamos proveer a nuestros estudiantes practicantes. Profesora Ivonne Amparo, muchísimas gracias desde la Universidad de los Llanos. Muy bonita universidad y muy bonito recuerdo de la región. También quisiera abonar. No, gracias a ustedes por este tipo de eventos. No, señora, que el profesor Francisco trabajó en Unillanos. Claro. Qué bonitos recuerdos. Bueno. El profe Francisco. ¿Profe en qué año? 2005. ¿En qué año? 2000. Nos conocimos, profe. Yo supongo que sí, claro. Sí, señora. Bueno. Ay, qué bueno, profe. Muy amable por su atención. Bueno, quisiera hacerles un comentario. Claro que sí. Ya que nos adelantamos un poco en las preguntas, quisiera hacerles un comentario para cerrar esta parte. En términos de un producto, un material educativo como el que ustedes están viendo, pues es necesario que todos nuestros estudiantes, y cuando me refiero a nuestros estudiantes, me refiero a los practicantes, a nuestros practicantes que les toca sufrir la experiencia de nosotros frente a unas condiciones muy difíciles cuando los estudiantes llegan a las aulas de clase. Primero, los estudiantes, los niños de los colegios, saben que el profesor que llega es practicante. Y segundo, pues el practicante tiene una cantidad de teorías pues, que no están muy resueltas allí todavía por su experiencia. Entonces, es bien importante que los estudiantes, nuestros practicantes y nosotros tengamos elementos que permitan indagar esos materiales si realmente son viables en qué tipos de aprendizaje, de qué manera queremos trabajar. Por ejemplo, alguien se hace una pregunta, yo voy a ir a dictar clase con un material educativo, muy bien, qué bien que lo haya elegido, pero quiero trabajar aprendizaje basado en problemas. Veamos si el material me lo permite, entre otras porque el material es un medio para poder trabajar en ello. Así que necesitamos empezar a crear estrategias, tener preguntas, hacer muy buena indagación al material, de tal manera que nuestros estudiantes puedan empezar a seleccionar material como lo hace este equipo precisamente de transversales, para poder llegar y decir, sí, vamos a trabajar con aprendizaje autónomo. Ellos también tienen otro, ayer nos hablaban del aprendizaje por descubrimiento, en términos de cómo ese material permite llevar al estudiante a que indague, se pregunte, plantee fórmulas y plantee hipótesis y las pueda comprobar. Como decía la profesora hace un momento, la profesora Ivonne Amparo, miren, sí, necesitamos que estos medios, estos dispositivos que tenemos, desde el teléfono hasta el computador que tengamos en la casa, se conviertan o permitan convertir el ambiente de aprendizaje, nuestro escenario de aprendizaje, en un centro de experimentación de las ideas que tenemos, de corroborar, de confrontar, de preguntarnos más, de ir a mirar si realmente es así lo que nos dicen, si podemos confirmar lo que sabemos en otras personas y podemos compartir conocimiento de tal manera que podamos construir significados y sentidos compartidos, que ya ese es el tema que sigue para nuestro siguiente taller. Así que quisiera hacerles la invitación para nuestro próximo taller, que tiene que ver con cómo producir conocimiento de manera colaborativa en procesos de indagación. Ya hemos pasado por el tema de empezar a mirar qué es lo que hace un grupo de profesores. Ustedes habrán notado una pregunta, algo importante aquí. ¿Cómo hacemos para formar profesores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos brindarle espacios para que estos profesores se indaguen por la práctica, indaguen por cómo ir a dictar clase, que puedan tener esa posibilidad de vincularse luego a los colegios, no solo sin crear traumatismos, sino que para él continúe esa vocación docente
y que no vaya a entrar en crisis cuando entre a un escenario educativo y vea la realidad que lo circunda. Es necesario que nuestros estudiantes, y me estoy refiriendo a aquellos que están haciendo formación en el área de educación, que puedan entrar y se vinculen y se adapten a las condiciones y las características de su grupo humano al cual va a trabajar con los estudiantes, que sepan diagnosticar muy bien el conocimiento que ellos tienen, que puedan ubicar el contexto y que los materiales que tienen, si hay que producir material, pues empezar a producirlo, pero si hay material, ¿cómo lo podemos adaptar y lo convertimos en un aliado estratégico? Así que pues, si hay alguna pregunta más, o paramos por el día de hoy para poder tomar los 15 minutos de descanso que venían en camino. Bueno, parece que estamos, voy a dejarlos con Martica, el último espacio. Permítanme si Martica, si nos da el último espacio para despedirnos en esta mañana. Muchísimas gracias por toda su atención y los espero, haciendo publicidad nuevamente, el día lunes a las 8 de la mañana con el espacio de cómo desarrollar competencias para el trabajo colaborativo, y voy a agregarle algo más para el trabajo colaborativo en línea, en red. Muy amables. Mira, Francisco, aquí estoy, de verdad que ahorita estaba hablando con la cámara y el micrófono apagados, el síndrome, pero mira, me ha parecido muy importante la sesión por 3 elementos básicos. El primero, estar pensando y muy de acuerdo con lo que nos decía en primer lugar la profesora Ángela, luego el profesor Marcel, y ahora tú, en que yo tengo que estar pensando es en la persona que tengo de frente cuando planeo digamos, la acción educativa. En segundo lugar, me parece, digamos, que es muy importante desde el punto, digamos, al que confluyen como los 3 en la mañana, y es cómo encontrar un punto de partida para la acción educativa. Me parece que nos quedan retos bastante interesantes. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión o unos minutos o algo de uso del Padlet, porque veo que la gente está un poco tímida en utilizarlo. Entonces, de pronto que la gente allí nos escriba, y la gracia, digamos, pues, como estamos en un workshop, entonces la gracia del Padlet es precisamente que nos permite como hacer pública toda la dinámica que va ocurriendo en los talleres. También me parece muy importante, digamos, desde el punto de vista tuyo de trabajar en la indagación, y esto, bueno, casi que más que conclusión es una pregunta, que, por ejemplo, desde el acercamiento que yo tengo de la enseñanza de las ciencias basadas en la indagación, es de una experiencia que tengo de anterior, que con una empresa docente de la Universidad de los Andes recibimos un acompañamiento más o menos de 1 año, en donde nosotros teníamos la posibilidad de plantear nuestra pregunta de investigación, llegar al aula y hacer con los chicos en el aula todo el proceso, pues, de indagación científica, y al final del año producir un resultado que luego los pusimos en una feria y todas esas cosas. Y luego entonces tuve entonces han sido 3, porque luego tuve una segunda, que fue hace unos años cuando era coordinadora de institucional de semilleros de investigación. Entonces hicimos un acercamiento, pero ya no fue con los Andes, sino con la Universidad de Ibagué. Ellos tienen bastante adelantado el proceso de pequeños científicos, sobre todo porque en Ibagué ellos han logrado integrarlo con el programa Ondas. Entonces, ellos como que prestan la doble función, no solamente, digamos, de que los niños aprendan a investigar investigando, sino que también los profesores desarrollen esa competencia para hacer esa indagación, digamos, guiada, ¿sí? Y luego el año pasado, que inclusive estuve buscando a Francisco cuando hicimos ese proceso, que fue trabajar con los profesores de la ciudad de Neiva en el fortalecimiento de capacidades científicas a través y entonces allí usamos unos elementos, pues, del programa Pequeños Científicos,
Entonces trabajamos el árbol de indagación guiada, pues, digamos, hicimos ese planteamiento. Entonces, en ese sentido, yo quería como hacer la pregunta de si nosotros estamos en la construcción de nuestra Agenda 2021. Entonces, ¿qué posibilidad habría de construir, de montar, de buscar unas voluntades para poder trabajar con un equipo de docentes, digamos, de asesores de práctica para buscar un puente, así como nosotros tenemos una experiencia ahorita de mentoría con la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, el megacolegio, que era lo que decía la profe. Entonces, como de buscar ese puente que nos permitiera trabajar como ese equipo de trabajo, ¿cierto? En donde hay asesores de práctica, hay cooperadores en las aulas, hay estudiantes que están practicando y poder llevar un proceso de indagación guiada. No sé qué posibilidad habría de pronto, de buscar ese trabajo en colaboración, y podríamos hacer algo bien interesante entre las dos universidades y dos instituciones y unas 3 o 4 áreas. Totalmente, Martica. Tú sabes que este es un área que nosotros, entre otras, necesitamos empezar a movilizar. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el mundo una de las características fundamentales es el trabajo precisamente en red, que en el análisis y en el estudio de la práctica docente de lo que están haciendo nuestros estudiantes futuros licenciados. Quiero citar solamente un grupo, el del profesor Tim Rowland en la Universidad de Cambridge, que entre otras está haciendo todo un análisis de cómo es la práctica, cómo los estudiantes están logrando la práctica, porque ellos, aunque han estudiado el tema de los aprendizajes, de los contenidos, han estado entrando en el terreno, que entre otras su estudio más es matemático. Entonces ellos han visto que en el momento de enseñar una materia, por ejemplo como matemáticas, hay que indagar sobre ese conocimiento que él moviliza, que es de lo que habla nuestra amiga Débora Boll, y pues obviamente todas las personas que han venido desarrollando gran parte de estas ideas de Schulman, para poder empezar a indagar sobre la práctica docente, porque es allí donde empezamos a encontrar que hay una movilidad de conocimiento, tanto matemático como pedagógico, y en el caso mío, tecnológico, que nos permita empezar a orientar un poco la formación desde las universidades y obviamente ir mirando en las prácticas qué debemos ajustar y qué debemos hacer. Claro, y la propuesta que tú dices, Martica, pienso que se puede consolidar en un terreno investigativo, en la cual podamos plantearnos la posibilidad de mirar, por ejemplo, aquí recordando con la profesora Ivonne, ya estaríamos ahí en 4 universidades, la profesora de San Gil, que también nos estaba hablando hace unos momentos, y pues obviamente si tenemos algunos miembros del Estado colombiano, pues tenemos allí creo que un equipo nutrido e importante que entre otras nos permite estar en el centro de esta investigación y de esta dinámica de indagar sobre la práctica docente, sobre cómo nuestros estudiantes que van a ser profesores se van a formar y se necesita mejorar su proceso de formación, y la nuestra, que a veces solo pensamos en ellos, la nuestra. Claro, la educación del formador, claro, porque muchas veces la gente, todo el mundo quiere que uno cambie, ¿cierto? Pero para cambiar se necesita educación, se necesita interacción, entonces es muy importante. Por allí nosotros también, no solamente con el doctor Marcel Pochulú, nosotros tenemos varios amigos de Argentina. Hace poquito estuvo con nosotros uno de los pupilos de Marcel, que es el doctor Fabián Espinosa, ¿cierto? Con quien también tenemos una cercanía bastante interesante, y también en Brasil, inclusive nos ha acompañado en varios espacios el doctor Robson Macedo, ¿cierto? Entonces, tenemos, digamos, como esa posibilidad de poder, ¿no?, poner a jugar las ideas, a ver qué pasa, ¿no? Yo pienso que de pronto uno
la mayoría de las redes tienen que surgir, y por acá está Ivonne también hablando de nuestra red CLEMA, ¿cierto? De nuestra red colombiana de licenciaturas en matemáticas, que surgen por el afán. De pronto tenemos algunos de trabajar en algunas cosas y entonces luego se van robusteciendo, ¿sí? Qué bueno, profe Marta, profe Francisco, y a todos ustedes sería espectacular. O sea, como uno no sentirse tan solo, sino en verdad estar frecuentemente hablando de las prácticas, ¿sí? De las prácticas y esa formación de docentes investigadores. Me parece riquísimo, muy bien. Sí, profe Francisco, ya lo recordé. Usted estuvo en el 2005 en Unillanos. Un placer saludarlo, mi profe. Gracias, muy amable. Saludos a todos. Claro que sí, profe, con mucho gusto. Sí. Martica, gracias. Gracias por eso. No, Martín, gracias por creer, gracias por estar allí. Nosotros, bueno, allá vamos como cerrando el espacio. Listo. Entonces, bueno, la idea de comentar, doctora Yaneida, por allí está nuestra ingeniera, miren, ahí apareció, de Unisangil. ¿Cómo estás? Aquí estaba muy atenta, doctora Martica, y lo que digo, estoy súper interesada en que podamos vincularnos. Entonces, ténganme en cuenta que yo aquí logro mover otros equipos de trabajo también. Sí, esa es la siempre, idea. o sea, eso lo sabemos, siempre ha sido así, de verdad que sí, y bueno que, además que estas cosas están quedando grabadas, así que ojo. Les pediría un favor. Señor. Ya que hay esas intenciones, regálenos ahí en el Padlet su correo electrónico para escribirles hoy mismo y concretar, porque sí, en realidad, que es lo que viene en el trabajo que voy a hacer el lunes, es el aprendizaje colaborativo. Sin personas y sin participación, pues no hay aprendizaje colaborativo. Entonces, creo que hay unas voluntades que debemos aprovechar. Si los quieren ubicar en el Padlet, sus correos electrónicos, con eso nos podemos ubicar y empezamos a dialogar sobre la acción de este proceso, que es la formación de docentes investigadores. Claro, no, sería muy chévere que aunque fuera, digamos, para el ejercicio, lográramos como hacer un breve equipo de trabajo, así fuera para el ejercicio, con eso todo el mundo queda motivado. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Pues el lunes va a haber de esto. Sí, claro, eso. Entonces vamos a ver si logramos hacer alguna cuestión en colaboración en el contexto del taller y dejar a todo el mundo así como motivado. Tan chévere, yo quiero seguir con esto. ¿Listo? Bueno, entonces mientras, como no va a haber la opción de hacer el silencio mientras todo el mundo lo piensa, ¿cierto? Entonces, bueno, yo quiero seguir agradeciendo, recordar que digamos, estas sesiones de trabajo son para que nosotros un poco tratamos de desinhibirnos, de hablar, de preguntar, también de aportar. Aquí todos estamos aprendiendo, tenemos un lujo de personas, un equipo de trabajo que viene a compartir con nosotros y nosotras sus experiencias. Desde allí de sus experiencias nos hablan, pero también nosotros tenemos experiencias que es justo el espacio para compartirlos. Vamos a seguir en este workshop. Ustedes saben que nosotros tampoco es que hay que 24 horas de tal cosa y 24 horas no. Entonces, la última sesión del día de hoy será ahorita a las 2 de la tarde, de 2 a 3:30, hora colombiana, 4 de la tarde a 5:30, hora de Chile. Estaremos con la doctora Valentina Haas. Allí voy a estar también, les voy a enviar un libro que ella tiene sobre la mentoría, que es un libro bien pequeño, pero su contenido es así súper, que ella quiere, digamos, como compartirlo con nosotros. La idea que la acompañemos también en la interacción. A mí, por ejemplo, hablo desde la experiencia, estos procesos de mentoría, acompañamiento, bueno, todo lo que decía esta mañana que hablamos de esos términos de la empresa que han venido como entrando en la educación.
Ayer decía alguien, es que también tenemos que aprender a hacer difusión. Entonces tenemos que en esta época volvernos presentadores y presentadoras, tenemos que volvernos divulgadores. Ahorita decía Audrey, tenemos que aprender a hacer infografías, a vender los temas, así como vendemos otras cosas. Entonces es como muy, muy importante ese proceso. El día de mañana vamos a estar un ratico con nuestros profes de la Amazonía y la profe Yesenia de la Universidad de Antioquia. No que, ay, ojalá no me vaya, no, mejor no digo porque de pronto se me va por ahí alguno, o no lo digo, pero al final del día, como dijimos desde el principio, va saliendo la programación del otro día. La idea es que vayamos reservando los espacios y que interactuemos a través de nuestro Padre. Profesor Francisco, profesora Audrey Natalia, profesor Marcel, que todavía lo veo por ahí conectado, profesora Ipón, ¿quién más veo por aquí? Ya quedamos poquitos, profesora Nancy, profesor Samuel, doctora Vivian, doctora Yaneida, bueno, Carolina, Angie, todos los que todavía me da angustia porque de pronto yo no nombro alguno, Juan Sebastián, Karen, Ladis, ¿sí? La profesora Magda, todos los que nos han acompañado aquí en la sala durante la mañana, los que están conectados a través del Facebook Live, tanto de la Facultad de Educación como de nuestro Centro de Investigaciones, nuestra comunicadora, nuestros comunicadores. Muchísimas gracias para todos. Ya terminamos nuestra segunda jornada y eso realmente me da mucha dicha, no porque el tiempo lo estemos agotando, sino por la cantidad de cosas y de las expectativas que nos están quedando. Entonces, no sé, ahí les dejo un espacio para que terminemos la sesión, que nos despidamos por el día de hoy y vayamos pues a buscar el almuerzo. Bueno, muchas gracias, Martica. Muchas gracias a todos por su participación y nos seguimos viendo. Muy amables.